Pues nos encontramos en el emblemático Hotel Westin Palace, aquí en Madrid, en Plaza de las Cortes, en el número 7. Estamos a punto de comenzar un nuevo programa con todos vosotros, un programa en el que vamos a entrevistar a un director excepcional, director de cine, como es Fernando León de Aranoa. Nos vamos desde aquí al restaurante Sanabria, donde nuestro amigo Antonio, que allí nos está esperando, repito, Fernando León de Aranoa. Posteriormente iremos con nuestro compañero Amadeo Álvarez a su sección Pateando la Calle. Todo ello en unos momentos desde el programa, desde aquí, desde vuestro programa, Se Buscan Locos por la Cordura. Esperamos aquí en el restaurante Nuevo Puerto Vigo y será un placer contar con ustedes y poder atenderlos con nuestro mayor esmero. Os invito a todos a que vengáis a conocernos. Si necesitáis cualquier cosa de coche, sea llave con mando, llave sin mando, matrícula, mando de garaje o llave de casa, estamos aquí para atenderles. Yo os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos y a probar nuestra gastronomía y nuestro servicio y calidad-precio que tenemos.
Ven a visitarnos y recibe un asesoramiento personalizado para tu futura vivienda. Bienvenidos al bufete Solaeche y Asociados. Es un despacho que cuenta con amplia experiencia en los sectores civil, financiero, fiscal, empresarial. Soy Arantxa Solaeche, soy licenciada en Derecho y en Empresariales y mi especialidad es la Fiscalía Internacional. Soy la segunda generación de este despacho de abogados y os invito a que vengáis a conocernos. Cuando sus problemas empresariales empiezan a afectar a sus problemas familiares, es el momento de hablar. Os invito a Muebles Camubel. Venid y comprobaréis la calidad, el precio y la atención. Os esperamos. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Bien, pues
tenemos con nosotros a Fernando León de Aranoa. Un placer, un lujo tenerte con nosotros, Fernando, en tu programa. Esperamos a partir de ahora, Se buscan locos por la cordura. Fernando León de Aranoa, director de cine, guionista, escritor, productor. ¿En ese orden o...? Déjame que vea, guionista, director de cine. Te lo repito, director de cine, guionista, escritor, productor. Me refiero en ese orden de prioridades, o sea, ¿con qué parte de esas disfrutas tú más? Bueno, yo es verdad que quizá por orden de llegada, digamos, de aprendizaje, en mi caso, el guión, lo que más me siento es guionista. Todavía a día de hoy, después de haber dirigido ya unas cuantas películas y algunos documentales también, es verdad que mi llegada a este oficio fue a través de la escritura de guiones, ¿no? Fue como el momento del flechazo, del deslumbramiento, fue en un pequeño taller de guión donde aprendí a escribir audiovisual, cine, televisión. Así que me siento muy guionista, sobre todo, bastante escritor. A esta altura ya también director de cine, aunque me costó al principio creérmelo, y también productor, ¿no? Pero es verdad que el orden es, para mí, lo primero es la escritura, ¿no? ¿Te costó creerte, lo dices, el tema de ser director de cine? Yo, cuando he estado pensando en esta entrevista, digo, hay que ser valiente, ¿no?, para dar ese paso. Sí, valiente o inconsciente. Yo creo que muchas de mis decisiones de ese tipo han sido más una cuestión de inconsciencia que de valentía, ¿no? No, fue muy natural. La verdad es que yo cuando empezaba a escribir nunca pensé que dirigiría. Me encontré con un oficio, el de guionista, ¿no?, y el de escritor, que disfrutaba muchísimo y en el que me encontraba muy a gusto. Y nunca pensé que dirigiría, ¿no? Empecé a escribir para otros directores, ¿no? Pero unos años más tarde, cuando llevaba 5 o 6 años haciéndolo, es verdad que hubo un momento en que pensé que tenía que dirigir algo, incluso para mejorar mi oficio de escritor, ¿no? O sea, pensaba que iba a ser mejor guionista si había dirigido al menos un cortometraje, 2, ¿no? Así que eso fue lo que hice, ¿no? Dirigí un cortometraje que se llama Sirenas, y es verdad que dirigiéndolo, para mi sorpresa, lo pasé mucho mejor de lo que esperaba, sobre todo en el trato con los actores, ¿no? Y ahí pensé, bueno, igual tiene sentido intentar un largometraje, ¿no?, hacer una película, y ya pues le dediqué algo de esfuerzo a eso, unos años, y terminé haciendo Familia, ¿no?, que fue mi primera película. Hemos leído de ti que tu acercamiento al mundo del cine se produce a través de un error burocrático, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco. Pues muy paradójico o muy absurdo todo, ¿no? Como tantas cosas, ¿no? Es cierto que, o sea, yo en esa edad, ¿no?, cuando estás todavía terminando los estudios y aún no has tomado ninguna decisión sobre lo que vas a hacer más adelante o lo que vas a hacer, a mí lo que más me gustaba era dibujar. A mí siempre me gustó muchísimo y me sigue gustando, de hecho. Sigue siendo una pasión para mí, ¿no? Pero en ese momento era lo que yo sentía que mejor se me daba, lo que más me gustaba hacer, Así que mi objetivo era estudiar Bellas Artes, ¿no? Era casi la única decisión consciente que he tomado en mi vida, creo que fue esa, y es la única que no he cumplido. Porque cuando llegó el momento, terminé los estudios, la selectividad, y cuando llegó el momento de acercarme de hacer el examen de ingreso en la Facultad de Bellas Artes, pues hubo un error, es cierto, en las fechas. A mí me dieron una fecha equivocada y yo pasé todo el verano preparando ese examen de ingreso, que era básicamente, me imagino que sigue siendo, era un carboncillo, era un dibujo del natural, el cuerpo humano, o una estatua, ¿no?, que siempre además es lo que más me ha gustado, ¿no?, es la anatomía. Y estuve todo el verano preparando ese examen de ingreso, y cuando llegué con mis bártulos a la facultad me dijeron, no, ya fue el examen, ¿no?, y ya está cubierto el cupo, ya no te puedes matricular este año, ¿no?, tienes que esperar un año más, ¿no? Entonces, bueno, presenté todo tipo de protestas formales, reclamaciones, etcétera, porque realmente es lo único que tenía claro que quería hacer, ¿no? Pero no pudo ser, así que empecé a estudiar una carrera de imagen, ¿no?, y sonido, así se llamaba en esa época, ahora es Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, ¿no? Empecé a estudiar esa carrera sin demasiado convencimiento y ahí empecé, ¿no?, pensando en que quizá más tarde reintentaría lo de Bellas Artes, pero durante ese año pasaron muchas cosas. Una es que empecé a trabajar como dibujante en una agencia de publicidad, y otra es que descubrí la escritura en un pequeño taller de guión muy chiquito con profesionales de la escritura, ¿no?, y ellos eran nuestros maestros, y la verdad es que en ese momento dije, bueno, ¿esto qué es, no?, esta maravilla que es. Y ahí fue donde decidí que iba a seguir por ahí, o que iba a intentarlo al menos, ¿no? O sea que a día de hoy, bendito error, ¿no? Bendito error, sí. Bendito error. Pues tú siempre tratas de sacar según creo yo, ¿no?, siempre tratas de sacar la parte buena dentro de lo malo, ¿no? De hecho, tú odias el escepticismo y la gente que es muy escéptica y tal, la gente que está siempre quejándose, sí, ¿no? Sí, es cierto. Va en contra de la creatividad, según te he escuchado a ti en alguna ocasión. Sí, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que hay que para seguir escribiendo y haciendo cosas que pretendan ser creativas y
yo creo que hay que mantener muy engrasado eso, ¿no? Pues una cierta inocencia incluso al acercarte a las cosas, ¿no? Que no siempre es fácil, especialmente cuando vas cumpliendo años, ¿no? Uno se va sintiendo a veces más cansado y más de vuelta de las cosas, pero yo creo que conservas algo de ese entusiasmo casi juvenil, ¿no? Por hacer las cosas, de esa pasión que tiene mucho de inocencia también, ¿no? Sobre todo de curiosidad, ¿no? De capacidad de extrañamiento, de que las cosas todavía te sorprendan, te interesen, ¿no? Cuando o conservas eso, yo creo que estás perdido, ¿no? A la hora de seguir inventando, de seguir. Tienes que seguir alimentando todo el rato ese motor, ¿no? El de la curiosidad y el de para poder dar, ¿no? Para poder contar cosas, ¿no? Te dedicaste al mundo de la publicidad, pero abandonaste para dedicarte al cine. Sí, es justo el trabajo al que me refería, ¿no? Empecé a dibujar. Como no hice Bellas Artes, pues pronto encontré un trabajo como dibujante en publicidad, que duró 3-4 años, que compaginaba con los estudios, ¿no? de audiovisual. A la vez empezaba a escribir mis primeros guiones, ¿no? A raíz de ese taller, ¿no? Que se llamaba, una escuelita que se llamaba Proyecto Piamonte. Ahí me surgieron los primeros trabajos como guionista de televisión, sobre todo, ¿no? Hice mucha televisión. Con los primeros, pues con bastante fortuna, pronto estaba trabajando tuve la suerte de trabajar muy temprano con Ibáñez Serrador en el 1, 2, 3, y en muchos otros programas de televisión, ¿no? Y cuando ya sentí que eso se iba sentando, ¿no? Y que yo tenía una pequeña carrera como guionista de televisión, al menos, ¿no? Que empezaba a hacer ficciones, también empezaba a hacer series, y pues ahí ya me dejé ese trabajo, ¿no? En la publicidad, que realmente era un dibujante, o sea, lo que hacía era, ¿no? Pues bocetos, ilustración dentro de una agencia de publicidad, ¿no? Fueron años que disfruté mucho y que saciaron también un poco esa necesidad que tenía de dibujar, de seguir aprendiendo técnicas, de seguir... Pero es verdad que llegó un momento en que aquello se estancaba y, sin embargo, lo otro crecía, ¿no? El oficio de escribir. ¿Cuál es la parte que más te gusta y la que menos a la hora de dirigir una película? Hombre, siempre hay una parte que... A ver, o sea, dirigir es un lujo, dirigir películas, dirigir cine es un lujo enorme, ¿no? O sea, quejarse está feo porque es una cosa... yo sé que es un privilegio, o sea, yo sé que no siempre es posible, ¿no? Tener ese acceso, es difícil, entonces la parte buena es obvia, ¿no? Al final es llevar la historia, si tú lo has escrito, como es mi caso, ¿no? Casi siempre creo que he escrito todo lo que he dirigido, llevarla hasta el final, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, de manera que, como decía Ibáñez Serrador, pues el responsable eres tú. Si sale bien, eres tú, y si sale mal, eres tú. O sea, que en eso consiste un poco, ¿no? En no decir, no, la culpa fue de otro, ¿no? Sino en decir, bueno, asumo la responsabilidad y cuento la historia. Ahí está la valentía, perdona que te corte, ahí está la valentía a la que yo me refería, eres tú. Sí, claro, sí, para bien y para mal, ¿no? O sea, eso siempre es una cosa que aprendes muy rápido, ¿no? Que luego no puedes ir diciendo cuando te cuestionan una película, cosa que por supuesto sucede, no puedes ir diciendo, no, es que el actor, o es que no tenía el presupuesto, es que las semanas de rodaje, no, o sea, tú aceptaste rodar en esas semanas de rodaje, tienes que responsabilizarte, ¿no? Del resultado. Y esa es la parte buena, ¿no? Bueno, casi todas son buenas, ¿no? Es verdad que de hacer películas como director, a mí al principio lo que más me costaba era, pues, que al final estás, pues como sabes, trabajando con un equipo muy grande, o sea, tiene una parte de gestión humana, profesional y de recursos importante, ¿no? Y porque trabajas con mucha gente, tienes que hacer ese trabajo enorme de cooperación, de seducción, de negociación, para que todo llegue más o menos a un lugar, si no es exacto, al menos que sea muy parecido a lo que tú imaginaste 3 años antes, ¿no? Y eso es muy difícil, claro, porque es muy fácil que el rumbo se te vaya en muchos momentos del proceso, ¿no? Y si se te va muy temprano, aunque la desviación sea de muy pocos grados, puedes terminar muy lejos de lo que tú querías hacer. Entonces, eso, claro, se vive con tensión, se vive con... O sea, yo en las películas, pues, son mi dieta, ¿no? Y en las películas adelgazo siempre 7-8 kilos porque no comes, no comes porque es mucha tensión, ¿no? Es mucha presión también económica, ¿no? Al final estás manejando una empresa muy grande en un periodo de tiempo muy concentrado. Y todo eso lo hace agotador, pero hermoso también, ¿no? Tiene su parte bonita también, ¿no? Esa tensión, creo yo, el tener esa tensión en esos momentos, me refiero, y llevar toda esa responsabilidad, pues también tiene su parte bonita. Oye, ¿eres muy autoexigente tú contigo mismo? ¿Te exiges mucho? Hombre, sí, yo creo que si no dirigir es imposible, ¿no? O sea, sí, sí, yo estoy seguro de que sí, ¿no? Es verdad que, supongo que de distintas maneras, ¿no? A lo largo de todo el proceso, pero es verdad que yo también creo que por fortuna, o sea, no siga habiendo proyecto que arranque, ¿no? Ya sea de escritura, que finalmente va a acabar convertido en dirección, que no intente que sea el mejor posible, ¿no? O sea, no empiezas un proyecto, una película diciendo, bueno, a ver qué tal sale, ¿no? A ver si nos sale medio bien. Empiezas diciendo, tiene que ser muy buena, ¿no? Tiene que ser la película que quiero hacer,
entonces te exiges mucho, ¿no? Sí. Yo siempre intento cuestionarme, o sea, no contar las cosas de manera, ¿sabes?, como recurriendo a lugares comunes, a cosas que ya has visto contadas 1000 veces antes, por más que a veces trates con temas que sí se ha hablado de ellos muchas veces antes, ¿no? Como pasa con alguna de mis películas, ¿no? Como puede pasar con Barrio, con El desempleo en los lunes al sol. Pero siempre la cuestión es, cuéntalo desde tu ángulo, ¿no? Desde tu rincón, ¿no? No recurras a cosas que ya has visto, ¿no? Incluso si tienes la sensación de que estás haciendo algo que ya te sabías, rómpelo y vuelve a empezar, ¿no? O sea, intenta hacer dar tu propia mirada sobre eso. Tú eres más de, a ver si me explico bien, disfrutas más, creo, no con los documentales, creo, sino con las películas, con la ficción, ¿no? Porque según he leído en algún lugar sobre ti, que para ti la ficción es como una religión. Hombre, la ficción tiene una cosa maravillosa, ¿no? que es que tiene varias cosas, ¿no? Una de ellas es que partes desde cero, ¿no? O sea, puedes documentarte, por supuesto, y yo lo he hecho muchas veces, ¿no? A veces el periodo de documentación para una película es lo más interesante de esa película, ¿no? Porque entras en contacto con personas y con situaciones que de otra forma no entrarías, ¿no?, en contacto, y eso es fantástico, ¿no? El documental tiene un lado, fíjate, vitalmente, yo creo que el documental quizás es más interesante, es más enriquecedor, por eso mismo que te estoy contando, ¿no? Porque al final estás pues trabajando en lugares, en espacios, con personas de las que al final vas a aprender mucho, ¿no? Te llevas una experiencia vital que antes no tenías, ¿no? Rodando también, pero de otra forma, ¿no? A cambio, la ficción tiene esa cosa estupenda que todo es posible en ella, ¿no? O sea, que no hay techo, ¿no? Que el techo es tu imaginación o lo inspirado que estés ese día, el día que la estás escribiendo, que la estás rodando, pero bueno, te permite además una cosa que es un privilegio, que es contar un poco dar tu punto de vista sobre las cosas, ¿no? Es compartir tu mirada sobre determinados personajes o realidades con la gente que va a ver esa película, ¿no? ¿Qué más se puede pedir, ¿no? Y en esa frase a la que yo hago referencia, dice: mi única fe es la ficción y me sirve como la religión para explicarme las cosas. ¿De qué manera te sirve como religión la ficción en ese sentido, para explicarte las cosas? Claro, antes te hablaba de la curiosidad, ¿no? De lo importante que es tener curiosidad e interés por las cosas, ¿no? Y de cómo, pues, para comprenderlas, al final lo que haces es escribir sobre ellas, ¿no? Es investigar en ellas en forma de relato, ¿no? Creo que era el argentino Bioy Casares, el escritor, ¿no? Él decía que muchas veces no tenía opinión sobre algo hasta que no escribía sobre ese algo, ¿no? Le decían: ¿y usted qué opina sobre este tema a lo mejor de actualidad o de política? Decía: déjeme que piense, pero realmente es escribiendo, ¿no? Como desentrañas, porque al final escribir una historia y sobre un tema al final te obliga como a ponerte en el lugar de las personas que lo están viviendo, y eso es un sistema, es un método de conocimiento, ¿no? De desentrañamiento, ¿no? O sea, que es la empatía en este caso, ¿no? Es ponerte en el lugar de esas personas y desde ellas intentar entender su situación, ¿no? Empatía que has utilizado en alguna que otra película tuya precisamente para que luego el espectador muestre esa misma empatía que tú muestras con tus personajes, si no estoy mal, ¿no? Claro, es que al final yo creo que el proceso es ese, ¿no? Es un ejercicio que primero tienes que hacer tú al escribir, de manera que ojalá, si te sale bien, consigues que luego el espectador haga ese mismo viaje al ver la película, ¿no? Y sienta esa identificación con lo que le estás contando, ¿no? Si no se da ese proceso, si no se da esa identificación con los personajes y con lo que están viviendo, es imposible que una película te remueva, te haga sentir algo, ¿no? O haces el viaje con los personajes, y yo creo que ese viaje, antes de que lo haga el espectador, tú lo tienes que hacer como escritor, ¿no? Al final tú eres el primer espectador de la película, ¿no? Bien, pues vamos a hacer una cosa, que es ir a un corte publicitario, Fernando, porque como siempre decimos, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario y volvemos.
esperamos aquí en el restaurante Nuevo Puerto Vigo y será un placer contar con ustedes y poder atenderlos con nuestro mayor esmero. Os invito a todos a que vengáis a conocernos. Si necesitáis cualquier cosa de coche, sea llave con mando, llave sin mando, matrícula, mando de garaje o llave de casa, estamos aquí para atenderles. Yo os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos y a probar nuestra gastronomía y nuestro servicio y calidad-precio que tenemos. Ven a visitarnos y recibe un asesoramiento personalizado para tu futura vivienda. Bienvenidos al bufete Solaeche y Asociados. Es un despacho que cuenta con amplia experiencia en los sectores civil, financiero, fiscal,
empresarial. Soy Arantxa Solaetxe, soy licenciada en Derecho y Empresariales y mi especialidad es la Fiscalía Internacional. Soy la segunda generación de este despacho de abogados y os invito a que vengáis a conocernos. Cuando sus problemas empresariales empiezan a afectar a sus problemas familiares, es el momento de hablar. Os invita a Muebles Camobel. Venir y comprobaréis la calidad, el precio y la atención. Os esperamos. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Pues seguimos conversando con nuestro amigo Fernando León. Oye, ¿cómo llevas tú esto de los premios? Porque ¿cuántos Goyas tienes ya? ¿Más de 13? ¿Cuántos son? No. O sea, las películas quizás sí han recibido juntas un número parecido a ese, así unos no sé cuántos, 13, 14. A mí, en mi caso, a mí me han dado como 5 o 6. Si cuento el de producción por un documental, que debo contarlo, que es Por Invisible, es un documental que hicimos, que produjimos junto a Javier Bardem para Médicos Sin Fronteras. Yo tengo, creo que 5 Goyas. 5. Sí. ¿Y cómo se lleva eso, tener 5 Goyas? Entre escritura y dirección, ¿no? Pues se lleva bien. Se lleva bien. Sí. ¿Te gustan los premios o no te gustan? Bueno, son un reconocimiento, los agradeces, claro, los celebras, ¿no? Es como todo, ¿no? Cuando te los dan igual no les das tanta importancia y cuando no dices, me lo tenían que haber dado, ¿no? A todo nunca está a gusto. A todos nos gusta que nos llamen altos, guapos y elegantes, ¿no? Sí, o sea, mejor eso que lo contrario, ¿no? Mejor que digan, joder, qué malas son tus películas, si hay que elegir, mejor que te den premios. Oye, y para trabajar con personajes como Javier Bardem, como Penélope Cruz, por ejemplo, en la película de Escobar, de Pablo Escobar, había otra frase que decía, el que soporta mis defectos es mi amo, aunque sea mi criado, ¿no? Es una frase. Tú como director, tanto ellos como tú tendréis que soportaros mutuamente, ¿o cómo es esto? Porque eso es algo que yo pienso muy a menudo, digo, oye, lo complicado que tiene que ser dirigir cuando estás hablando de estos niveles, ¿no? Sí, o sea, es que cada actor es un mundo, ¿no? Es muy difícil. A mí muchas veces cuando hablamos, o a veces en talleres de dirección de actores, por supuesto hay cosas que son comunes, ¿no? A todo. Pero al final tienes que encontrar como la frecuencia, ¿no? Es como si todos tuviéramos un dial y al final tienes que encontrar la frecuencia en la que te comunicas con un determinado actor y con otro actor puede ser una frecuencia muy distinta, ¿no? Por eso yo creo que la dificultad está muchas veces en los repartos corales, ¿no? Y yo de eso... O sea, he hecho unas cuantas películas que son así, ¿no? La anterior, Un día perfecto, ¿no? Que era una película con un grupo de 5 actores que estaban casi siempre juntos en plano. Y eso lo hace más difícil porque lo que sirve para uno no sirve para otro, ¿no? Ni siquiera la estrategia, digamos, de trabajo en el set, ¿no? O sea, cada uno necesita más trabajo y elaboración, otro necesita inmediatez y que la cosa no se pare. Así que ahí es cuando tienes que hacer más equilibrios, ¿no? Por lo demás es encontrar la frecuencia, encontrar el diálogo, ¿no? A mí me gusta mucho compartir mucho con los actores sobre los personajes, sobre todo, ¿no? Al final el personaje es nuestro punto de encuentro, ¿no? Es como, yo digo un poco que es como, tenemos como la tutela compartida, ¿no? Uno es el papá, otro es la mamá, y ahí andamos encontrando la manera de que ese personaje salga adelante y eso pues casi siempre ha ido bien, ¿no? Hay actores con los que te entiendes mejor que con otros, pero yo lo disfruto mucho, es un proceso también. Y luego la suerte de trabajar con gente tan buena como Javier o Penélope o con Benicio en Del Toro, sí. Es que también la gente muy buena hace las cosas muy fáciles también. O sea, al final hay mucha experiencia y mucho talento y
y vas encontrando la manera juntos siempre, ¿no? O sea, es un viaje compartido, pero es verdad que es sencillo. Oye, Fernando, has estado en la guerra de Bosnia en el año 1995, en el corredor de la muerte en Estados Unidos en el año 98, rodando La espalda del mundo, o en el norte de Uganda rodando Invisibles, la historia de los niños soldados. Sí. Eso tiene que ser alucinante, ¿no? Sí, es toda una experiencia de, vamos, lo que te decía antes, ¿no? Es una experiencia de vida en realidad, ¿no? Son esos trabajos que cuando te los proponen, ¿no? En ese caso, muchos de ellos, Médicos Sin Fronteras, uno de ellos, el de Uganda, ¿no? En el caso de Bosnia fue con el MPDL, ¿no? Son trabajos que cuando te los proponen, yo no sé decir que no, ¿no? O sea, a veces tienes que hacerlo porque son trabajos que son un lujo, ¿no? O sea, el hecho de que te propongan ir y de tener el privilegio de ir con gente que es profesional, que sabe moverse en esas situaciones, de estar ahí, ¿no? Y de aprender tantísimo, ¿no? Yo siempre digo, hay un componente, o sea, lo haces por ayudar, porque evidentemente es un trabajo que uno hace porque te lo piden así, es decir, simplemente para dar voz a una situación o que se sepa de ella, ¿no? Situaciones olvidadas, situaciones de injusticia que no... Pero luego yo siempre digo, tiene que haber, en todo lo que hagas tiene que haber una componente de egoísmo también, ¿no? De decir, hay algo que no me puedo perder, ¿no? Como narrador, como cineasta, como persona, ¿no? Y además creo que si no es así no lo vas a hacer bien, ¿no? Creo que tienes que tener también ese motor de decir, esto es importante, ¿no? Y es muy interesante de hacer. Y siempre ha sido así, ¿no? He disfrutado haciendo esos trabajos. Te he escuchado decir, creo en las ideas, pero no en sus representantes. Sí, eso sirve para muchas cosas, ¿no? Para muchas cosas, sí. Sí, sí, sí. A ver si estamos hablando en el mismo idioma. No, pero es cierto, hablamos en el mismo seguro. Pero sí, o sea, claro, o sea, que lo abstracto muchas veces es indiscutible, ¿no? O sea, luego cuando bajan a la tierra, al suelo y hay que formularlos, pues hay cosas que... Sí, ya hablaba, era un comentario, porque me preguntaban por política, ¿no? Seguramente, si no recuerdo mal, es una entrevista antiquísima, me parece esa. Sí, desde el año 2004 creo, más o menos. Pues, pensaba que era incluso más antigua, así, ¿no? Sí, por ahí anda. Sí. Por ejemplo, se podría aplicar a algo que tanto tú y yo, por supuesto, estamos en contra, que es las guerras. Y yo lo he notado que tú estás muy en contra de ello, lógicamente, igual, yo igual, pero a la hora de llevar a cabo el asunto de eliminar la guerra, sus representantes no son capaces. Y estamos hablando de miles de años de historia humana. Entonces yo lo planteo desde ese punto de vista, ¿no? Yo no creo en que el ser humano sea capaz de erradicar los problemas básicos de la humanidad. Mientras tú y yo estamos hablando aquí, estamos charlando, alguien por desgracia se está muriendo por un cachito de pan o alguien por desgracia se está muriendo por un vaso de agua. Hay gente que dice, sí, José, pero los seres humanos hemos sido capaces de andar por la luna. Pues sí, pero sin ánimo de ser pesimista no somos capaces de andar con tranquilidad por nuestras propias calles. Entonces los problemas básicos siguen vigentes. Entonces sí creo, como dices tú, ¿no? Sí creo en las ideas, en el no a la guerra, en el no al hambre, ¿no? Pero no en los representantes que tratan de eliminarlo. Sí, es como, o sea, es un gesto de impotencia al final, ¿no? O sea, que hayamos sido capaces de hacer tantas cosas, como dices, como civilización, ¿no? O sea, como... y que luego no se puedan resolver o sigan vivos conflictos como el de Siria, yo no sé los años que llevan, ¿eh? Tenía un buen amigo que se fue allí el primer año de guerra a trabajar como cooperante y allí sigue, ¿no? 8 años después y entonces que todo eso no siga así, ¿no? Y no se pueda resolver es un disparate, ¿no? Y es verdad que nuestros, como dicen los representantes, ¿no? Las personas que deberían en cada país, ¿no? Ser las encargadas de conseguir que todo eso no se reproduzca, no suceda una y otra vez y acabe cuanto antes, ¿no? Eso que causa tanto dolor a tanta gente, es una locura, ¿no? Y ya digo, creo que es un gesto de impotencia sobre todo, ¿no? La contrapartida es que igual que hay gente que no sabe resolverlo y hay gente que incluso lo estimula o lo provoca, ¿no? Por supuesto si hay gente que, es verdad que a la vez que somos capaces de lo peor, también hay gente que es capaz de lo mejor, ¿no? Que es capaz de, bueno, pues como este amigo del que te hablo, de irse allí y dedicar 7 o 8 años de su vida a intentar poner parches, ¿no? En una situación que no se puede resolver, pero que si intentan parchearla, resolver problemas concretos dentro de un problema mucho mayor, ¿no? Oye, estás con un documental de Joaquín Sabina, ¿no? Estás liado con un documental de Joaquín Sabina que se estrena en el 2020, ¿no? Sí, estamos todavía, o sea, la fecha de estreno no está decidida, no está clara, pero estamos trabajando en él ahora, sí, en estos días. ¿Y qué tal con Joaquín? ¿Cómo es Joaquín? Cuéntanos un poquito. Pues, hombre, yo creo que es fantástico, ¿no? Para mí de entrada es un artista a quien yo admiro desde hace muchos años, ¿no? Yo una vez lo escribía
yo más que gustarme su música he militado en ella, ¿no? O sea, forma parte, y no solo yo, ¿no? de la educación un poco sentimental y de tanta gente, ¿no? y vital, ¿no? Entonces a mí siempre me gustó mucho, ¿no? Es alguien a quien he escuchado a lo largo de mi vida, pues con intervalos, pero siempre mucho, ¿no? Y cuando nos conocimos hace ya 14, 15 años, ¿no? Y unos años más tarde surgió la idea de hacer este trabajo de documentar sobre él, pues yo lo vivo como un privilegio, ¿no? O sea, la cercanía, estar cerca de él, de su proceso creativo, que es en buena parte lo que estamos contando en este documental, ¿no? De la vida pues también de un músico, de un artista un poco como él, de primera categoría, también con todas las presiones y todas las dificultades que implica ser una figura, ¿no? como él. Pero sobre todo disfrutando mucho de su sentido del humor, de su cercanía, de su inteligencia, ¿no? Es una de esas compañías, de esas presencias que dices, qué suerte tenerla cerca, ¿no? Por último, ¿cómo ve Fernando León el mundo? O sea, ¿cuál es tu visión del mundo en general, de la situación a nivel mundial, desde tu propio punto de vista? Sí. Es difícil, o sea, es decir, al final somos unos privilegiados, ¿no? O sea, que estamos aquí en Madrid hablando de esto, o sea, que desde aquí es... te iba a responder, la respuesta directa es: soy optimista pese a todo, ¿no? Pese a todo lo que hemos hablado, pese a todas las dificultades. La respuesta clásica a la pregunta clásica. Sí, es posible eso, o sea, soy optimista porque sí pienso que junto a todo lo terrible y todo lo que ya sabemos que está ahí, que no funciona y que no nos gusta y que es pese a eso, te lo decía antes, ¿no? También... creo que el ser humano es capaz de lo peor, pero también es capaz de lo mejor, ¿no? Y lo ha demostrado muchas veces, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, yo creo que eso solo puede darnos esperanza, ¿no? O sea, el hecho de que seamos también capaces de lo mejor, ¿no? Y lo ha sido muchas veces, ¿no? Del sacrificio, de la entrega, de la dignidad en la derrota, de la solidaridad, ¿no? En situaciones en las que, o sea, a mí la gente que está intentando salvar vidas en el Mediterráneo, ¿no? me produce una admiración enorme, ¿no? O sea, que dediques a eso tu vida, que es como, y además muchas veces en contra de las políticas, ¿no? Europeas y de los... Entonces a mí eso me da mucha esperanza, ¿no? Frente a eso hay cosas que no me la dan, claro, pero prefiero quedarme con eso, ¿no? Porque claro, creo que si nos quedamos con lo malo solo estaremos perdidos, ¿no? Bueno, pues Fernando, el libro de Centro Óptico Canalejas, sí, que además te lo recomiendo, si te quieres hacer unas gafas tan bonitas como estas, están aquí al lado, en la calle Príncipe número 1, Centro Óptico Canalejas. Bien, quiero que me hagas un favor, dime, ahí tienes, es un diccionario de nombres, contiene más de 7.000 nombres, y no solo los nombres, sino el origen y el significado. ¿Cuántas páginas tiene en total, has dicho? 27. 327. Bueno, pues elige una página, la que tú quieras, entre las 327, ¿no? Pues mira, elige la que tú quieras. Voy a ir a hacer daño, como dicen. La 318. Dice, voy a ir a hacer daño. O sea, imagínate, Fernando, con la cara buena gente que se le dé, dice, voy a hacer daño. Bueno, más de 7.000 nombres, has escogido uno. Mira el primer nombre que tú has escogido, míralo, no me diga nada, por supuesto. Sí. ¿Ya? Me hace falta ir a esta óptica, porque... Sí. La tengo. Vale. Entonces... piensa en la primera letra del nombre. La tengo. Me parece que no me va a salir, pero bueno, lo voy a intentar porque complicadito sí que es. Vale, creo que sí. Ahora sí. Una V me ha venido. Una V. Así es. La última letra. Piensa en la última, por favor, Fernando. Creo que la tengo en la cabeza. ¿Sí? Una A. Exacto. Bien, muy bien. Piensa en el nombre entero. Lo tengo. Fíjate, más de 7.000 nombres, su origen y significado. Y entre esos 7.000 tú estás pensando en, no me digas nada, Bañera. No, Bañera no puede ser un nombre. No. Hora. No, pero concéntrate. Lo tengo, Fernando. Vanora. ¿Vanora es el nombre que has escogido? Vanora entre los 7.000. Vanora, sí. Vanora. Me parece... Oye, pues me ha salido. Vanora, que además tampoco es un nombre común, me parece increíble. Me ha salido, o sea, una cosa increíble. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por colaborar conmigo una vez más con el programa. Ese librito es para ti. ¿Me contarás cómo haces esto? Pues la verdad que no tengo ni idea, pero me sale. Te sale muy bien, es una maravilla. Muy bien, pues nada, nos tenemos que ir a un corte publicitario y seguimos aquí, por supuesto, en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura.
esperamos aquí en el restaurante Nuevo Puerto Vigo y será un placer contar con ustedes y poder atenderlos con nuestro mayor esmero. Os invito a todos a que vengáis a conocernos. Si necesitáis cualquier cosa de coche, sea llave con mando, llave sin mando, matrícula, mando de garaje o llave de casa, estamos aquí para atenderles. Yo os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos y a probar nuestra gastronomía y nuestro servicio y calidad-precio que tenemos. Ven a visitarnos y recibe un asesoramiento personalizado para tu futura vivienda. Bienvenidos al bufete Solaeche y Asociados. Es un despacho que cuenta con amplia experiencia en los sectores civil, financiero, fiscal
empresarial. Soy Arantxa Solaetxe, soy licenciada en Derecho y Empresariales y mi especialidad es la Fiscalía Internacional. Soy la segunda generación de este despacho de abogados y os invito a que vengáis a conocernos. Cuando sus problemas empresariales empiezan a afectar a sus problemas familiares, es el momento de hablar. Os invita a Muebles Camobel. Venir y comprobaréis la calidad, el precio y la atención. Os esperamos. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Bueno, don Amadeo Álvarez, aquí estamos. Usted, como de costumbre, pateando la calle. Claro, y hoy una cosa también interesante. Todos tenemos que amueblar las casas, todos tenemos que hacer una buena gestión de eso, y qué mejor que ir a Camóvel, a la calle Villalobos 137. ¿Qué le parece? Pues me parece bien. Pues si le parece bien, nos vamos ya, sin más preámbulos. Pues vámonos directamente a Muebles Camóvel, avenida Villalobos, calle Villalobos 137. Ah, pues vamos para allá, venga. Hola, hoy nos acercamos a Muebles Camóvel para que veáis qué fácil es amueblar vuestro hogar y donde prima la calidad y el buen precio. Pues la tienda de Muebles Camóvel nació hace 30 años ya. En 1984, que ya han pasado ya varios años ya. Y lo que se buscó, la idea fue de que todas las personas tuvieran derecho a amueblar su casa. No solamente los que tuvieran un nivel adquisitivo alto, sino que cualquier persona lo pueda amueblar. Y siempre a la mejor calidad, pero al mejor precio. Bueno, pues profesionalidad, como he dicho, llevamos más de 30 años de experiencia. Siempre asesoramos al cliente según lo que nos diga el cliente que quiere. Y siempre a unos precios inigualables. Además, también pueden encontrar una gran variedad de estilos y modelos, miles de modelos tenemos, con las muestras al natural para que las pueda ver el cliente, y en caso de que no encontrara el mueble que quiere, pues nosotros se lo buscamos y se lo fabricamos. El transporte es montaje gratuito, al cliente se lo llevamos y se lo montamos en su casa. Financiaciones hasta 24 meses, sin ningún tipo de interés. Y en caso de que el cliente quiera menos, lo puede hacer de 3, 6, 9, 12 meses. Y si quisiera un poquito más, con un pequeño interés, lo puede hacer hasta 5 años. La entrega suele ser dependiendo de los cientos de fabricantes que tenemos diferentes. La media está entre 30 días y en caso de colchonería, pues una semana aproximadamente. Sí, el transporte entra incluido en el precio, siempre que sea en Madrid hasta 30 kilómetros. Y luego por un pequeño importe, pues lo podemos llevar a cualquier sitio de la península. Y eso también incluye el montaje, por supuesto. Tenemos en financiación hasta 24 meses sin intereses
y luego pues se puede hacer, si quieren, hasta 5 años con un pequeño importe de interés. Tenemos una atención personalizada porque tenemos unos precios inigualables, tenemos unas miles de modelos y estilos distintos, transporte y montaje gratuito, financiación hasta 24 meses sin intereses. Y luego pues tenemos muchas ofertas de cherlones, con arcón, con reclinables, deslizantes, sillones relax geriátricos con ruedas, canapés con cajones verticales, laterales, con zapatero, colchones. Los colchones también se hacen a medida, no solamente de largo y de ancho, también de altura. Y todos los muebles se hacen a medida. Y luego, como también, si no encuentran el mueble, pues nosotros se lo fabricamos, porque nosotros pensamos siempre en el cliente. Os invita a Muebles Camóvel. Venid y comprobaréis la calidad, el precio y la atención. Os esperamos. Pues nada, don José, déjeme a mí primero. ¿Qué le he dicho? Yo le dejo a usted siempre. ¿Es fácil amueblar la casa o no? Y ya ves, y sin tener que gastarse muchos cuartos. No, y además con grandes profesionales como son Muebles Camóvel. Pues perfecto. Lo peor de todo esto, ¿sabe lo qué? Que nos tenemos que ir. Pues nada, si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar dentro de poco aquí en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Chao. Chao.